razones bíblicas por las cuales Jesucristo resucitó. Es bueno que usted lo conozca. ¿Alguno me quisiera de pronto decir al menos una razón bíblica por la cual Jesús resucitó? Por nuestros pecados. ¿Él resucitó por nuestros pecados? Para demostrar que podía vencer la muerte. Amén. Bueno, yo creo que Él murió fue por nuestros pecados, pero resucitar es otra cosa. ¿Por qué creen que Jesucristo resucitó? A ver, iglesia. Para mostrarle que había un... No todos a la vez. perdón de los pecados. Para el perdón, para eso murió. Para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia que los llevó sobre el madero. Pero las razones por las cuales Él resucitó es lo que Dios quiere que usted conozca. Porque cuando usted entiende ese principio y ese propósito, mis hermanos, usted va a decir, ahora ya entiendo cuál fue el propósito de Él morir en la cruz. ¿Me hago entender? Para tener vida eterna. Para tener vida eterna, obviamente. El Señor Jesucristo, escúchenme bien, el Señor Jesucristo aquí, cuando estuvo en las calles de Jerusalén, cuando estuvo sanando a muchos, obviamente Él vino para que nosotros tuviéramos vida eterna. Para eso vino. Pero entonces Dios hoy nos quiere enseñar, para que nos quede mucho más claro, las razones por las cuales Jesucristo resucitó. Y es bueno que usted lo conozca hoy, para que el día de mañana de pronto su hijo, un familiar, un pariente, o Dios quiera usted sea un gran pastor y le pueda decir a la gente, mire, Cristo resucitó por esto. Amén. Primera razón bíblica por la cual Jesucristo resucitó, según la Biblia. Cuando yo hablo de razones bíblicas es porque tiene este fundamento. Amén. Escúchenme bien, la primera razón bíblica por la cual la Escritura nos muestra que nuestro Señor Jesucristo resucitó, primero, fue para ratificar su gracia y misericordia con todos los pecadores. Para ratificar. Él vino a morir por los pecadores. Amén, gloria a Dios. Pero Él cuando resucitó estaba ratificando su gracia y misericordia con todos los pecadores. Versículo 9, léalo conmigo, de Marcos 16. Si usted lee el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice que apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena. Es tremendo cuando uno lee el pasaje. Él resucitó y la primera que se le apareció ¿a quién fue? Dice la Biblia a María Magdalena. ¿Y quién era María Magdalena? Dice la Biblia una mujer de la cual Jesús, cuando estaba obviamente en su ministerio, le echó 7 demonios. No sé, la Biblia no escribe qué tipo de demonios eran, pero se creen que eran unos demonios fuertes que tenían sobre ellos una atadura, como muchos de nosotros, que tenemos quizás unas ataduras fuertes y estamos luchando por esa atadura. Puede ser un demonio. El espíritu de drogadicción es un demonio que lo lleva a la persona hasta la indigencia y hacer un desecharlo indigente en la calle, mi hermano. Y no es solamente psicológico, no solamente psicoterapéutico eso, no, señor. Eso es algo espiritual, algo real, que es necesario que nosotros conozcamos. Amén. Dice la palabra, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente dice la palabra, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí vemos que Jesús, mis hermanos, a la primera que se le apareció después de su resurrección, fue María Magdalena. Pregunto, ¿por qué no fue de pronto a uno de los discípulos que era más santo? ¿Por qué no se le presentó primero a un hombre de los que andaban con él para arriba y para abajo? ¿Por qué de pronto escogió a esta mujer? A una mujer que había sido una mujer pecadora, a una mujer que tenía testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Pues déjenme decirle, mis hermanos, que el Señor quiso ratificar su gracia y misericordia con los pecadores. Por esa fue la razón por la cual primero se le aparece a María Magdalena. Y le dice, vaya y cuente, vaya y dígale a mis hermanos que ya voy para allá, que la promesa del Padre se va a cumplir y lo que yo he dicho se va a cumplir. Amén. Eso dice la palabra. Él quiso ratificar su gracia y misericordia con el pecador. Por eso se le aparece a esta mujer de la cual había echado 7 demonios. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, dice la palabra, el apóstol Pablo escribe esta carta y dice, el cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nosotros, por nuestras transgresiones, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Cristo? Para nuestra justificación, o sea, para que nosotros seamos justos delante de Dios. O sea, pecadores arrepentidos.
Los pecadores arrepentidos, convertidos, que le sirven a Dios, son los justos delante del Señor, dice la palabra. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, no se equivoca. Nos es necesario, mis hermanos, el arrepentimiento y la conversión nuestra para que el Señor ratifique su gracia y perdón para con nosotros, como lo hizo con la Magdalena. Amén. Él está ratificando su gracia. Por eso se le presenta a esta mujer y le dice: vaya, cuéntenle a mis hermanos que ya voy para allá, ya me le voy a presentar como habíamos quedado. Amén. Resucitado. Segunda razón bíblica, son 5, por las cuales nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Número 1, para ratificar su gracia y misericordia con el pueblo pecador, o sea, con nosotros. Número 2, para caminar a nuestro lado en momentos de aflicción. Escuchen bien, ¿para qué resucitó Cristo? Para caminar a nuestro lado, al lado suyo, en momentos de aflicción. Porque la gente en momentos de aflicción lo que hace es volverse atrás, es apartarse. Cuando uno está deprimido, ¿en qué piensa? Yo le hago una pregunta: cuando usted está deprimido, ¿en qué piensa? Usted piensa en cosas malas, negativas, porque su mente está negativa. Amén. Hay muchos que no piensan ni siquiera en buscar de Dios. De lo último que uno quiere de pronto cuando uno está desafortunadamente triste o aburrido, es que le hablen de Dios. Porque uno muchas veces no ve ni salía desafortunadamente ni en las cosas de Dios. Pero si supiéramos que el Señor Jesucristo, Él resucitó para caminar a nuestro lado en momentos de aflicción y tristeza, entenderíamos mejor el propósito de Dios. Amén. El versículo 12 de Marcos 16, léalo conmigo si tiene Biblia. Dice la palabra, versículo 12: pero después apareció, o sea, Jesús, en otra forma, a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Estos 2 son los que dice Lucas capítulo 24, que eran los que iban camino de Emaús. Ellos habían estado ya viendo el espectáculo, habían estado ahí cerca de la crucifixión, y ya era el tercer día y no vieron que Jesús nada que resucitaba, pero el día no se había acabado, y ellos perdieron toda esperanza, y dijeron: vámonos para casa, vámonos para Emaús, que era una aldea cercana a Jerusalén. Dice la Biblia que estaba a 60 estadios, como 11 kilómetros. Si estamos aquí en Cali, es como ir de aquí a este lugar a Pance, más o menos a pie, porque en el tiempo echaban la pata. Y dice la palabra que ellos estaban como tristes, y ellos discutían entre sí: hoy ya es el tercer día, el Señor nada que resucita. Y entonces obviamente ellos se fueron todos aburridos para su casa. Y dice la palabra que en esa travesía venía el Señor y empezó a hablar con ellos. Eso está en Lucas 24. Y empezó a hablar con ellos y a decir: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? Y entonces le dicen los 2 discípulos: pues usted es el único forastero aquí que no conoce lo que le pasó a Jesús allá en Jerusalén. ¿Y qué le pasó?, le pregunta él. Pues de que lo asesinaron, que lo crucificaron y eso, mejor dicho, y hoy es el tercer día y nada que resucita, que prometió que iba a resucitar. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer en las palabras de Dios. Oh insensatos y tardos de corazón. Déjeme decirle que la tristeza, mis hermanos, nos lleva a la insensatez. La amargura nos lleva a ser insensatos delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchas veces ponemos primero nuestros sentimientos antes que los sentimientos de Dios o lo que Dios nos quiere enseñar. Para caminar a nuestro lado en momentos de aflicción y tristeza, es la segunda razón bíblica que podemos probar por la cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice la palabra que ellos iban al campo. Estos 2 discípulos iban al campo, los 2 de Emaús. Cuando dice que iban al campo, según Mateo 13:38, la parábola de la cizaña, el campo representa el mundo, según la parábola del sembrador, de la cizaña. Mateo 13:38, Jesús dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. O sea que en este mundo hay de todo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que meten cizaña, los que siembran cizaña, dice la Biblia, son los hijos del malo. Es muy probable, mis hermanos, que a causa de la tristeza de estos 2 discípulos se quisieran volver atrás, o sea, al mundo. Pero nuestro Señor se les atravesó en su camino justo a tiempo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que no se volvieran atrás del camino que Dios había escogido para ellos. Dice Lucas 24:33 ahí en su Biblia. Dice Lucas 24:33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén,
Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, verso 34, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro, al apóstol Pedro. Amén. Ahora escúchenme bien. Dios quiere, mis hermanos, caminar con nosotros, caminar contigo en los momentos de aflicción y de dolor. No te desesperes, te dice el Señor, porque hay quienes se desesperan. El Salmo 37:5 dice: confía en Él porque Él hará. Amén. Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Hay muchos de los que están aquí, me escuchan a la distancia, que estamos luchando con alguna atadura que nos domina, que no nos deja alcanzar la gracia de Dios, que nos impide avanzar en el camino, y eso nos causa tristeza, nos causa molestia, como le pasó al hombre que iba en la playa, iba por la playa, y él veía que un par de huellas lo acompañaban para donde él iba, y él iba para la derecha y las huellas lo seguían para la derecha, volteaba a la izquierda y las huellas lo seguían a la izquierda, y él pudo entender que era Dios que andaba con él. Y él decía: Señor, yo no te veo, pero creo porque estoy viendo tus huellas, que para donde yo pego tú me sigues. Y de un momento a otro se desaparecieron las huellas y ya no vio más huellas. Y él cogía para la derecha y no veía huellas, para la izquierda y tampoco veía huellas. Se desesperó este hombre y en su angustia empezó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me has dejado solo, Señor, ¿qué pasa? Ya no veo tus huellas en el camino. Y el Señor le respondió y le dijo: hijo, si tú no ves las huellas, no es porque yo no esté contigo, es porque te llevo cargado. Amén. O sea que el Señor nos lleva cargado, y muchas veces no vemos el par de huellas ahí, porque hay unos que dicen ver para creer, y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. El justo vive ¿por qué? Fe, no por vista, no mirando nosotros, dice el Señor, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que las cosas de Dios son eternas? Denle un aplauso a Dios si usted lo cree de corazón, iglesia. Tercera razón bíblica por la cual Jesucristo resucitó. Número 3, para impartirnos esperanza. ¿Para qué resucitó Jesús? Para impartirnos esperanza. Amén. Es necesario ser pacientes. El problema de la gente es que no son pacientes y no sabemos esperar. Ese es el problema del ser humano. No sabemos esperar. Y muchas veces el Señor dice: espere con paciencia. En muchas fundaciones donde yo voy, veo caras cada 8 días nuevas. Y pregunto: ¿y qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con su tal? No, pastor, dejó saludes. Dejó saludes. Se fue otra vez atrás. Y uno se les encuentra después al tiempo por allá, más perdidos que el mismo diablo, con todo el respeto. Y a uno le da pesar, porque dicen: si esas personas hubieran sido pacientes, si hubieran esperado su proceso, su formación, si hubieran tomado en bien la enseñanza que se les daba, la oportunidad que Dios les está dando en ese lugar. A muchos Dios los trae aquí a la iglesia con ese propósito, de que aprendan a esperar en Él, de que aprendan a depender de Dios, mis hermanos. Dios desea que esperemos en Él en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo, en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez. Hay que aprender a esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito, dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer dice, para una esperanza viva. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, o sea, no muerta, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tenemos vida. No podemos aspirar a esa vida eterna que Él nos ofrece, mis hermanos. El diccionario traduce la palabra esperanza viva como el estado de ánimo y optimismo basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida. Así lo describe el diccionario como la esperanza viva. Amén. Como el estado de ánimo y optimismo. Que si usted está esperando algo, usted con ansia lo espera. Usted no se desespera. ¿Qué es lo contrario a esperar? Diga, desesperarse. O sea, si usted está esperando en algo es porque tiene una esperanza. Pero si usted no está esperando, usted se va a desesperar. Y va a tener una desesperanza. Y va a tener aflicción, mis hermanos. Ahora escúchenme en esto. Según la Biblia, esperanza viva es tener una expectativa segura. ¿Una expectativa qué? Segura.
Usted está seguro que Dios lo va a sacar y lo va a librar de ese problema que usted tiene. Que tengo problemas de adicciones, de droga, lo que sea, alcohol. Usted tiene la seguridad que Dios lo va a libertar. Hay gente que me busca y me dice, me manda vía WhatsApp: pastor, ore por mí, por esta necesidad que tengo. Siento que un espíritu me atormenta y no sé qué hacer. Y siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo. Entonces llegó un momento en que yo le dije: mi hermano, busca de Dios. Pégate de la mano del Señor, que Él es el único que te puede libertar. Yo puedo orar por ti. Yo puedo interceder ante Dios por ti, para que Dios haga un milagro en tu vida. Pero es necesario que tú te acerques a Dios. Es necesario que usted pacte con Dios. Que usted diga: Señor, ayúdeme con esto, y de seguro yo dejo esto. Señor, ayúdame, y pacte con Dios, y verá la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad, mis hermanos. Ahora yo pregunto, ¿está usted seguro, como creyente, de que Cristo resucitó? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Está seguro de su salvación? Porque esa es la otra. ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro de que es un hijo de Dios? ¿Está usted seguro de que Cristo va a venir por usted? Que cuando Él venga por su iglesia, usted se va a ir con Él. ¿Usted está seguro? ¿Pero está seguro de corazón o de boca nomás? Es necesario estar seguros. Eso es lo que Pedro quiso decir, con esperanza viva. Ya que Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Amén. Ese es el propósito de Dios, mis hermanos. Vamos a ver la cuarta razón bíblica por la cual resucitó Jesús. Le he mencionado 3. Número 1, para ratificar su gracia y misericordia con los pecadores. Número 2, para caminar con nosotros, prácticamente a nuestro lado, en momentos de tristeza. Número 3, para impartirnos esperanza. Para eso Cristo resucitó. No se le olvide. Y número 4, son 5 y termino. Para socorrernos del ataque del diablo. Escuchen, ¿para qué resucitó Cristo? Para socorrerlo a usted y a mí del ataque del diablo. Tenemos un enemigo que odia esta creación, que odia las cosas de Dios, que le impide a muchos de los que me están escuchando acercarse a un lugar como estos para recibir la palabra de Dios. Y muchos se vuelven conformistas. No, yo me conformo con que el pastor me mande los audios y ahí yo sé que Dios me habla. Sí, Dios te habla, pero muchas veces no es necesario. Dice por ahí un dicho, ¿no? Verídico: la cara del santo hace ¿qué? El milagro. Es como el que está pidiendo solo oración. Yo pido oración, pastor, ore por mí. Sí, uno ora, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Usted está haciendo algo para cambiar? ¿Usted está haciendo algo para que Dios lo cambie? ¿Qué está haciendo usted? Es necesario, mi hermano, que sea un 50%. Un 50% lo pongo yo y el otro lo pone Dios, y verá que vamos a ver un 100% en nuestras vidas realizadas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la completa realidad. Ahora escúchenme bien: para socorrernos del ataque del diablo. Es la cuarta razón bíblica por la cual resucitó Jesús. La Biblia enseña que Satanás fue vencido en la cruz y derrotado por Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia. En Colosenses 2:14 y 2:15, que ya lo hemos leído. Amén. Satanás fue despojado y humillado públicamente, y por esta razón está airado con la iglesia verdadera. Él está enojado con la iglesia verdadera, con los pastores que predicamos la sana doctrina. Está enojado el diablo, porque Él no quiere que eso se predique. Él no quiere que usted conozca la verdad que le pueda hacer libre. Amén. Esa es la completa realidad. Satanás no nos podrá tocar mientras Dios no se lo permita. Pero está malherido y muy enojado con los hombres y con la misma creación de Dios. Como la serpiente que se metió en una casa. Cuenta la historia que se metió una gran serpiente en una casa, y todo el mundo en la casa empezó a huirle a esa serpiente. Y esa serpiente empezó a destrozar todo, y todo lo tiraba al piso, y se enrollaba en todo, y todo lo destruía. Hasta que vino el dueño de la casa. ¿Qué pasa aquí? Se metió una serpiente, está haciendo estragos aquí en la casa. Todo el mundo está corriendo y huyendo a esa serpiente. Y el Señor más valiente, ¿sabe qué hizo? Fue y cogió la serpiente, la tomó y la echó fuera. Eso es lo que representa la Biblia, dice la palabra de Satanás. Es la serpiente antigua. Hay que echarla fuera de nuestras vidas. Usted tiene que echar al diablo fuera de su vida, acercarse más a Dios. Dice Santiago 4:7.